Era el invierno de 1957 en Buenos Aires. Las revistas de historietas y de humor gráfico estaban en un momento de esplendor en la Argentina. Fue en aquel año, en ese momento, en el número 1 de Hora Cero Semanal, una revistita apaisada y precaria, donde apareció así, como surgido de la nada, el personaje de aventuras más importante y famoso de la historieta argentina, el Eternauta. Fue un 4 de septiembre, hoy declarado Día Nacional de la Historieta. Hacía frío, pero a veces me gusta trabajar con la ventana abierta. Mirar las estrellas descansa y apacigua el ánimo. De pronto un crujido en la silla enfrente mío. Alcé los ojos y mi mirada encontró la suya. No he visto nunca mirada semejante. La mirada de un hombre que había visto tanto que había llegado a comprenderlo todo. Estoy en la Tierra, supongo. Es como para creer en fantasmas. ¿Qué haces, Solano? ¿Cómo te va? Perdona la aparición, ¿eh? ¿Estás laburando? Es mi oficio. De eso vamos a hablar. El veterano, mítico Francisco Solano López es uno de los más importantes dibujantes argentinos de historieta de aventuras. A principios de los años 50 entró a la editorial Abril, donde conoció a Héctor Oesterhel, con quien realizó Uma Uma para Rayo Rojo y Bull Rocket en Mister X. Cuando Oesterhel decidió fundar su propia editorial, Frontera, lo convocó y produjeron juntos 3 grandes historietas: Rolo el marciano adoptivo, Joe Sonda y finalmente El Eternauta. Esta es la casa, ¿no? Esta es la casa del guionista. La del guionista. ¿Esa casa existe o existía? Existe y existió en mi memoria durante muchos años. Ah, mira. Cuando empieza la historia, el guionista está trabajando en esta ventanita, ¿no? En ese ángulo. En ese angulito ahí. ¿Es el lugar de la casa de Héctor donde él trabajaba? Ahí es donde teníamos las charlas cuando me llamaba para proponerme alguna historia nueva. Y él estaba sentado ahí de espaldas a esas 2 ventanas. Y yo al frente, donde como estás sentado vos ahora. ¿Esta la dibujaste en tu casa y de memoria? ¿Héctor te dijo que dibujara su casa o no te dijo nada? La verdad es que no recuerdo las indicaciones de Héctor. No eran muy largas ni no eran muy precisas tampoco, pero alcanzaba. Me daban el espacio suficiente para poner lo mío, que no era demasiado tampoco, sino un intento de aproximación a la intención de Héctor de comunicar. ¿No intentaste ponerle la cara de la guionista, o sí? No, quizá lo hubiera hecho si no me hubiera ganado de mano Hugo, que ya lo había usado para Ernie Pike. Claro. Entonces yo no voy a volver a hacer lo mismo. Exactamente. Y como no se transparentaba el papel que iba a tener el guionista para el futuro de la historia, hice una cara un poco adocenada. Neutra. Un hombre maduro, medio pacato. Ese fue el Germán de la historia. ¿Cómo te llegaban los guiones? Él te escribía, por ejemplo, todo un mes y vos lo cortabas en pedacitos de 3 páginas. ¿Te encontrabas con él cada semana? ¿Cómo te llegaban las cosas? Nos veíamos poco. El contacto era a través de los guiones. Ajá. Me venían 3 páginas por semana, escritas a mano. Con una letra ilegible.
no muy explícita, pero trabajada con mucha habilidad para que con la menor cantidad de palabras diera la mayor cantidad de información. Y de eso me aprovechaba yo porque no me hacía sentir prisionero de las indicaciones del guión. Una vez que leía esa tirada de 3 páginas, ya tenía el material mental necesario para ir creando o recreando la secuencia gráfica. El Eternauta fue un éxito increíble desde el comienzo, porque era profundamente original. Era una historia de ciencia ficción, una invasión extraterrestre con platos voladores que estaban de moda en esa época. Los autores eran el guionista Héctor Germán Oestergel y el dibujante Francisco Solano López. Hasta entonces, las novelas y las películas de clase B que trataban el tema de la invasión extraterrestre solían suceder en las grandes capitales, en Nueva York, si la producción daba, o en algún pequeño pueblito del medio oeste norteamericano. Ahora, ¿por qué los extraterrestres irían a ocupar una ciudad latinoamericana, una capital latinoamericana? ¿Por qué no? En esa pregunta y en esa respuesta está todo el misterio y la originalidad del Eternauta. Me llamaba Héctor y no había reunión, no había nada, él estaba en su escritorio trabajando como el guionista del Eternauta, lo hicimos después. El lugar de reunión era una casa que alquilaba Héctor Oestergel en la esquina de la estación Beca. El ambiente del comienzo de la historia tuviera la reminiscencia de la casa de Oestergel. Tuvimos que tener algunas reuniones, y no solamente las de la cena, sino la cena familiar, vamos a decir, sino el típico asado de donde corre el vino. La historieta es finalmente el modo en que solemos hablar de los padeceres y de la imaginación que se precisa para vivir en sociedades tan complicadas como las nuestras. Así que acepto perfectamente que la Argentina sea un país que ofreció a la historieta universal, que es un gran producto del final del siglo XIX, del siglo XX, ofreció joyas que todos tenemos en la memoria, que no es preciso mencionar. Ofreció a la historieta universal los nombres que conocemos y que devocionamos, y ofreció ni más ni menos que el modo de narrar las vicisitudes de un conjunto social muy vasto, que por costumbre llamamos la Argentina, y hoy casi ni sabríamos bien decir cómo sería la Argentina si no estuviera el Eternauta. Y antes por ahí se moría un historietista y nadie se enteraba. Vamos a pensar así. Por ahí se moría alguien antes y apareció un avisito. Y hoy en día, que se haya muerto Carlitos Trillo, que se haya muerto Solano, pertenecen, están en la foto de la cultura argentina. En otra época eso no pasaba. Eso no pasaba. No quiere decir que estos sean mejores o más importantes que lo que en otro momento fueron, sino que la historieta ha ganado una visibilidad culturalmente, ¿no? Ha ganado una visibilidad culturalmente que en otra época no tenía. En los 40, en los 50 y en los 60, que la Biblioteca Nacional, que era la época de la plena potencia de la historieta argentina, nosotros éramos Norteamérica, ¿no? Algo por el estilo. Si en la Biblioteca Nacional alguien hubiera hablado de historieta, hubiera sido un escándalo. Y era la época donde teníamos más posibilidades. Los dibujantes, yo creo que el 90% de su producción era consumida acá. Y ahora que estamos canonizando la historieta y tenemos una ley, prácticamente la mayor parte de los dibujantes hacemos trabajo para afuera, que no se consume acá. O sea que la reunión por lo menos es paradójica,
para llamarlo de alguna manera. El historietista argentino Francisco Solano López murió este viernes a la edad de 83 años como consecuencia de una hemorragia cerebral. Solano es recordado por El Eternauta, obra emblemática de la historieta argentina. Organizado por la agencia de noticias Telam y el senador Eric Calcaño, se llevó a cabo en el Salón de las Provincias del Senado de la Nación un homenaje al dibujante de historietas Francisco Solano López, quien fuera responsable junto a Héctor Oesterheld de darle vida al personaje del Eternauta. Nos fuimos encontrando con este milagro que lo estamos viviendo, de la gente que cambió de repente. Y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué los chicos y las chicas están todos de acuerdo en algo políticamente? ¿Por qué se dan cuenta de todo lo que perdimos? Pero no en el sentido de la tragedia y nada más, sino en la recomposición del país. Y a mí me parece que todos los que tenemos canas acá, que yo las tengo teñidas, pero están, todos los que hemos vivido los momentos más duros que nos ha tocado enfrentar, nos hemos agarrado a esta juventud porque sabemos que ellos nos tienen confianza, porque de alguna manera nos quedó esta experiencia que la acabamos de componer gracias también al Eternauta, que hicieron estos dos monstruos que nos han aclarado muchas cosas que nosotros las teníamos perdidas. Hoy es más que emotivo, más allá de la realidad política, más allá de las opciones o elecciones, es nuestro papá y eso es lo que cuenta hoy, sentir que la gente lo admiraba y lo admira y que lo sigue, y eso es más que halagador. Bueno, uno de los momentos claves de mi carrera fue trabajar en Superhumor y en Humor, que fue un lugar donde circulaban muchos historietistas, así que de ahí de adolescente conocí el Eternauta. Ya en dictadura leía el Eternauta, así que bueno, no fui de los primeros en conocerlo, pero hace muchos años que me acompaña, sí, claro. Discursos